gente maravillosa, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño desde Santa Rosa, California. Bienvenidos a otro episodio más de la temporada número 2 de En sus zapatos. Este día tenemos a unos muchachos creativos, muy talentosos, muy simpáticos también y por supuesto orgullosamente mexicanos. Así que vengan, acompáñenme, Jonás y Mike. ¡Ay! Hola. Bueno, qué salón tan espectacular. Muchas gracias por dejarnos estar aquí, de verdad. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, yo ya comentaba que ustedes son súper talentosos, cosmetólogos, estilistas, son creadores de contenido también y orgullosamente mexicanos. Ah, claro. Arriba nuestra comunidad latina. Así Venimos es. a imponernos a los United. El sueño americano de cada quien es tan específico, ¿verdad? Porque a lo mejor para algunos es el estar en un lugar en donde se sientan seguros, ¿verdad? A lo mejor para otros es venir y emprender su propio negocio, que ellos también lo han estado haciendo. Jonás, tú eres De el Estado de México. Ok. Y Mike. Michoacán. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo es que decidieron venirse a Estados Unidos? ¿Qué los motivó a venirse para acá? Yo principalmente, bueno, yo de hecho mis papás desde hace mucho tiempo ya me querían traer acá a Estados Unidos. Ok. Porque desde que yo les dije que obviamente tengo otras orientaciones sexuales, y digo obviamente porque pues se nota, ¿verdad? Tú sabes que allá en nuestros países lastimosamente la inseguridad está un poquito más fuerte, ¿verdad? Y más a uno como comunidad, entonces... ¿Tú creciste en el Estado de México? ¿Tú te criaste allá? Y esa es otra cosa, únicamente por la inseguridad uno a veces tiene que volar de donde ama sus raíces, Claro. quiere, obviamente extraño, me encanta. Yo jamás voy a decir que yo no soy latino, yo soy latino 100% mexicano, venimos aquí a los de United. Ajú. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces esa es tu historia. ¿Y tú, Mike? Yo muy Desde Michoacán. ¿Qué No, es lo que te trajo para acá? Mis papás. Ah, ok. Sí, yo tengo aquí desde niño. Tengo desde los 11, 12 años aquí. Ok. Yo no vine por opción, me trajeron. No, sí, porque mis papás Pues, están acá, sí. ok. Ellos querían traerse a sus hijos y obviamente los trajeron para acá. Pero pues, literalmente pues eso, mi vida ha estado aquí. Claro. Pero tienes recuerdos, me imagino, de México, ¿verdad? Porque Claro, pasaste pues- ya pues tu niñez. Ajá, con mis abuelos, porque cuando mis papás se vinieron para acá, obviamente nos dejaron con mis abuelos. O ese tiempo de los, si no me equivoco, de los 3 a los 12, dijéramos, Ujú. fue que estuve con mis abuelos. Oh, Y fíjate que ellos, como dice Jonathan, igual yo con mis orientaciones, nunca tuve un problema con mis abuelos. Sobre el aspecto, nunca tuve eso, o no había como un problema. Jonás, ¿extrañaste algo en cierto momento que a lo mejor hasta hayas dicho, oye, habré hecho lo indicado en venirme para acá? Sigo extrañando. Ya regrésate. Ay, No, ya está muy a gusto aquí con su negocio y con eso va a regresar. sigo extrañando, pero es como les digo, está esa parte de que obviamente uno extraña sus raíces, extraña la comida, claro que sí, cultura, el el relajo, la fiesta, lo felices y divertidos que somos. Es que literalmente extraño todo menos esa parte de la inseguridad, que es la que nosotros, aunque nos sintamos cómodos, hay una sola parte por la cual no. Las redes sociales, los creadores de contenido que somos, hemos picado piedra también. No todo es fácil. No porque ya subes de la noche a la mañana en redes ya todo es bonito. No. Nos ha tocado que nos han utilizado, nos han hecho el feo, nos han... pues de todo. No todo es color de rosa. Súper interesante eso, porque justamente ellos que tienen esa parte de creadores de contenido, influencers, ¿qué, por ejemplo, Jonás, qué crees que significa ser un influencer o qué es para ti ser un influencer? Ay, una buena pregunta. Pues mira, yo en realidad, a mí siempre me ha dado como penita yo de mi boca decir soy influencer, ¿verdad? Porque yo no sé si en realidad yo te estoy influenciando a hacer algo bien o no te estoy... Porque en realidad la palabra influencer es porque estás influenciando a la gente, es porque la gente sigue ciertos patrones o ciertos consejos de tus redes sociales. Y yo la verdad en mis redes sociales es un humor muy negro. ¿Cómo tratar a su pareja? Ah, no, Ah. Bueno, sí un poquito, ¿verdad? No se aguantan No, estos no, no, chicos. No te voy trabajando, Jonathan. Si la cita era contigo, ¿por qué te tardaste tanto? Te digo que hasta en la casa me haces enojar aquí en el trabajo, me haces enojar en todos lados. En serio, ¿eh? Pues para eso estás tú aquí, para atender a la gente. Si no estoy yo, la tienes tú. Tíralo. ¿Y si quieren contigo qué? ¿Hasta qué hora les voy a hacer pasar? ¿Hasta que al joven se le hinche llegar? Pues ¿Se sí. tuvo que ir? ¿Tenía cosas que hacer?
No todo va a Acuérdate estar a tu disposición ni a tu... Acuérdate que el que manda aquí soy yo. Ah, que tú mandas. A Jonás lo vemos compartiendo con Mike, regañándolo de repente o no le quiere dar aguacate. ¿Es aguacate en la comida o comida de aguacate? Lo que sea, perro. Lo que sea es para mí. A mí me mama y me encanta el aguacate. Me gusta, me fascina. Pero pues también menos échale el mío. No, ¿ya no hay aguacate, mijo? No, para eso yo sí soy bien perro envidioso. No. Si hubieran habido unos 4 aguacatitos, quizá te hubiera dado la mitad de un aguacate, quizá. Bien triste. Nada más que perros me está usted criticando. Chingada madre. Pareces viejita con el suéter y tu pelo así. El aguacate es mío. Entonces, a ver, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿tú traes recuerdos de tu familia? ¿Se te representan ciertas personas de Pues tu familia? nada más porque mi mamá no quiere salir a cuadro, pero literalmente yo soy un 10% de lo que es mi mamá. Mi mamá, si a mí me ven regañón, me ven gritón, me ven como... Mi mamá también es groserilla, sí, porque no, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Beatriz. Beatriz, gran saludo, mamá. por supuesto. Hola, De esas mamás que de niño sí de vez en cuando me agarraba que con el cable, que con la chancla, que con esto, que con el otro, y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Mi mamá desde chiquito, si no me gustaba la verdura, y te la tragas, y te la comes, y te la vas a comer, y te hace bien. ¿Para qué me hace bien? No sé para qué, pero para algo te hace bien. Ah, ok. Hasta que yo no me acababa la comida, era como me podía levantar. Y eso, fíjate que me fue como... O sea, con el paso del tiempo ahora ya literal, si estoy en la mesa o algo así, y no hay poquita verdura, no hay algo como que digo, no estoy nutriendo mi cuerpo, ¿sí me explico? O sea, como que también está esa parte. Está esa parte regañona, pero... Ahora ya, ¿verdad? Que eres adulto y estás consciente y dices, wow, mi mamá por eso me decía esto y por eso hacía esto. Y por era eso ahora como... se lo digo a ella. Fíjate que lo de nosotros no era el plan ser influencers, ni mucho menos hacer ese tipo de contenido. ¿A poco? A ver, cuéntame, Todo ¿cómo fue- empezó? ¿Qué pasó? Pues ya ves, en la pandemia todo el mundo quería hacer TikToks, ¿verdad? Yo quería hacer TikToks con mis sobrinas, pues bailando lo que todo el mundo hacía en ese tiempo. A él no le gustaba. Él me regañaba, así me regañaba, me decía, no hagas eso, estás perdiendo tu tiempo, ¿para qué haces videos? Ponte a subir cosas del trabajo. En ese aspecto, súper estricto y muy profesional en lo del trabajo. Ok. Sube mejor videos del trabajo para que lo vea la gente. Digo, pero es que yo quiero hacer videos bailando. Y dio la casualidad que como él quería hacer como colaboraciones con influencers ya que tenían millones, de hacerles el pelo, promover el trabajo de nosotros. Una persona que nos dio la chance de hacerlo, que fue Nancy Castañeda, que en ese tiempo tenía casi 3 millones, nos abrió las puertas de su casa y nos dejó entrar. Ella nos conoció, vio cómo nos hablamos, cómo nos llevamos y nos dijo, ¿por qué no hacen videos? Wow. Si se llevan bien, dan risa, pues si causan gracia, pues también. Alguien reconoció en Ajá. ustedes, ¿verdad? Sí. Esa... Pero fíjate que también ahorita que dijiste eso, que alguien que reconoció, sí, como dice Miguel, no era nuestra idea. Ahorita volvemos un poquito al tema del sueño americano, ¿verdad? Y ahorita lo estoy enlazando y lo voy a enlazar un poquito, porque a lo mejor yo era obviamente un poquito la inseguridad y todo, y por eso me vine para acá, el sentirme seguro, pero también ya estando aquí dije, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué es lo que voy a emprender ya estando aquí en este país? Estando únicamente con visa, sin saber el idioma, sé hacer cabello, sé esto, o sea, ya traía como esa patadita de mi país. Esas bases. Esas digamos. bases, exactamente, pero quieras que no, aún así el miedo de y si no hablan español, el miedo y si me voy a otra dirección y yo no sabía manejar, yo no esto, yo no lo otro. Entonces, en el tiempo que nosotros estábamos a domicilio, él abrió sus redes sociales, yo le decía que no, porque pues eso no llevaba nada bueno. Ay, Ahorita ya ya llevamos. Bien. Y no se arrepienten, ¿verdad? No. Si pudiera regresar el tiempo. No, yo ahorita yo soy el que a veces le digo, ay, yo no quiero hacer un video. No, ahora lo que tenemos que hacer, ahora ya es al revés, ahora casi que me Miren, obliga. qué ironía, qué interesante. Qué ironía. Nosotros vamos aprendiendo, ¿no? En el camino, realmente. Y a veces lo que Sí. uno piensa que por ahí no estoy segura, pero es como si uno ya estuviera destinado a seguir ese camino, ¿no? Y es a lo que también iba a decirte ahorita. Te digo, gracias a Dios, al universo, en lo que creamos creer. Claro que sí, Nancy dijo que por qué no nos dedicábamos a esto, le doy las gracias, porque ya fue otra patadita, ¿verdad? Pero antes de eso, íbamos literalmente en la calle. Yo ni TikTok tenía, yo nada más tenía Instagram y Facebook. O sea, literal, yo nada más ponía el video del cabello de la parte de atrás, yo ni mi cara salía ni nada. Pero íbamos a, no sé, a la tienda para comprar tintes, ¿verdad? Ok. Oigan, chicos, ¿ustedes somos de TikTok? Y nosotros,
No, de hecho nosotros ni hacemos. No me dejas hacer video. Ajá, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Íbamos en la calle. Chicos, ¿ustedes son los de TikTok? Y nosotros, no. Oh, es que se parecen mucho. No. Y los familiares, los conocidos. ¿Por qué no hacen TikTok si son bien chistosos entre pareja y se tratan, o sea, chistosos, ¿verdad? Y yo, ay no, ¿yo qué voy a estar haciendo eso? Nancy Castañeda nos dice, háganlo de cabello y suban un video de ustedes. Lo de cabello y uno de ustedes. Si no quieren como... Y yo, pero yo aún Digamos, así, equilibrarlo. pero yo aún así dije, no. No quería. No quería y no quería. Pero de verdad, en serio, un día, que ese fue un video que se fue viral de los primeros en pareja, yo estaba haciéndole una torta de jamón a él y él estaba con su pancito y su cafecito. Típico de todos cuando tú estás, no sé, a tus hijos ya les estás haciendo de comer y el hijo ya está comiendo las chucherías. Antes de comer. Ah, sí, yo me estaba comiendo. No, nunca Yo lo hemos hecho. Mi café con mi pan dulce. Ya la haciendo, pues. Y lo empiezo a regañar y le empiezo a decir porque estás tragando eso, chucherías, antes de lo que ya te estoy haciendo de comer. Era enojado y yo comiendo mi pan. Ajá. No Y él importa. así, miren, él así. Y yo se me vino, no sé, algo me dijo, ¿por qué no hacen esto en video? Fue un video de segundos. Y me dijo, pero ¿yo qué voy a hacer? Porque él también es un poquito penoso. ¿Yo qué voy a hacer? Y así. Sí. Y le dije, pues no, pues nada, pues así como estabas, como menso, comiéndote Literalmente tu lo pan. mismo. So, recreamos Ajá. ese video. Guau. Creamos el video. Obviamente más exaltado, más como tu abuelita que realmente dice muchas groserías, más como tu tía que realmente, como tu mamá que más exaltado y todo. Y lo subimos en minutos. O sea, ¿En serio? miles de vistas, de compartidas, de comentarios. Algo Le así. sonrían los ojos y dije, oye, sí funciona. Oye, Guau. oye, Y entonces, ¿qué pasa? Es como si cambiara su vida de cierta manera, porque entonces de repente ya se vuelven públicos, muy, muy públicos. ¿Qué sienten cuando ven sus videos y ven que tienen millones de visualizaciones? ¿O qué sintieron al principio? ¿Cómo manejan eso, por favor? Mental y emocionalmente. Bueno, pues fue solo un video. Falta que sigamos haciendo sesgo. Es que hay muchas personas que sí se van virales por un video, pero hasta ahí para. De primero era raro, obviamente, porque nos encontraban a una foto y le digo, ay, ¿para qué quiere una foto de nosotros? ella casi que me va a hacer brujería que ganan. No, pues no. Pero sí decía, pero ¿para qué quiere una foto de nosotros? O sea, pues me hacía raro. Pero a esa altura yo creo que todavía igual no lo veo como de ¿para qué quiere una foto mía? No, sino que todavía se me hace un poco raro. Raro. Porque pienso que no somos artistas, no somos famosos, somos gente, somos conocidos. Nosotros nunca decimos que somos, aunque mucha gente sí nos tacha de que somos famosos y que nos creemos tanto. No, somos simplemente creadores de contenido. Hacemos videos. Y es lo que me encanta de ellos, la verdad, su sencillez, su humildad, que son muy genuinos, muy reales. Porque yo he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de convivir con ellos un par de veces antes de este video y siempre, la verdad, son muy accesibles, son muy lindos. Razón por la cual dije, es que yo quiero entrevistarlos porque de verdad hay tanto que me encantaría conocer más de ellos y que ustedes también conocieran de ellos, tanto que en lo que nos podemos inspirar, la verdad. Y bueno, retomando el tema, ¿verdad?, de ser personas públicas, no todos son comentarios positivos, ¿verdad? Hay comentarios duros, crueles o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo le hacen para ¿Cómo le hicimos, Jonathan? Ay, mira, nosotros veíamos mucho lo que eran los videos de las De pérdidas. las pérdidas. Las veíamos Ok. mucho. Porque nosotros trabajamos en la casa, o sea, todo domicilio y también trabajamos en la casa. Todo el tiempo estábamos viendo los videos de ellas, los en vivos. Mm. O sea, la clienta a fuerza tenía que estar viendo lo que estaba viendo nosotros. Sí, pero eso es a lo que vamos con los comentarios negativos. Yo jamás he sido como tímido o me ha importado el qué dirán de mí. Ok. En las Desde cosas siempre. negativas, desde siempre. Ok. Ahora vamos y juntamos un poquito lo de los videos de ellas, que decíamos, ay, es que mira cómo les comentan de hate, cómo son. Y cómo manejaban y ellas. cómo el hate. manejaban y todo eso. Y yo le decía a Jonathan, le decía, oye, Jonathan, ¿te imaginas si algún día llegamos a hacer videos que no pensábamos que lo fuéramos a hacer? Le dije, vamos a hacer lo mismo. Si nos comentan, porque obviamente no todo el mundo le cae bien. Y va a haber Claro, gente ¿verdad? que simplemente te va a estar pues diciendo cada cosa. Así es. Solo le dijimos, ojo, pues si eso hacemos, vamos a hacer lo que hicimos. Que es en vez de aceptar el hate, lo voltean y lo hacen a su beneficio. Fue lo que hicimos nosotros. Inteligentes. Entonces, empezamos a irnos virales, Ujú. empezamos a tener hate, claro que sí. Y yo le decía a él, ¿sabes qué? Hay que contestar esto. Y la gente contestas comentarios negativos y la gente dice, ¿por qué comentó este comentario negativo? Y se meten al chisme. ¿Sí me explico? Ok. Si lo contestamos, esos videos se van para arriba. Ay. O sea, a nosotros el hate nos genera a nosotros. Wow, ya ven. O sea, lo que hicimos, Claro. entonces,
Pues lo convierten en un Pero- karma positivo, digamos, para ustedes, ¿no? Por ejemplo, que a mí me llegan a decir como soy muy mal hablado y así, ay, qué corriente, ¿por qué estás con él? Ay, qué naco, ay, que déjalo, ay, que no sé qué. Y le digo a él, mira, ¿cómo están diciendo? Y él así literal, ay, sí eres naco. Eres corriente. Y le digo, Yo estoy de acuerdo con el comentario. ajá, él literalmente, y así literal es de que ponemos el video Ajá. contestando el comentario y él, ay, es que si eres bien naco, ay, es que si eres bien corriente. Y yo así como de, siento, yo soy bien naco, yo soy bien corriente, yo soy bien de lo peor. Así yo contesto, ¿sabes? O sea, si me tiras hate, más que yo solito me tiro, pues sí. Lo del inglés, Jonás. O sea, tú has creado toda una, no sé, Un nuevo una idioma, porque categoría no de... inglés no es. Get ready with me, haciendo mi sándwich para desayunar en la escuela. Eggs with ham. Perros. More ingredients. Lechuga. Lettuce. Ya está un poquito pasadita esta, pero lettuce, a little bit moderation. No problem. But a chorration. A little bit. ¿Verdad? Bueno. O sea, Háganse cuenta que my English is very good, ¿verdad? Entonces, es so much better que el de él, que el de ella, que el de la camera o camarógrafo. y la gente termina entendiéndote y hasta les enseñas el inglés. O sea, Claro. ¿verdad? Es Sí, como se le que... encuentra, dice, yo te entiendo tu inglés y me encanta tu inglés. O sea, Es como que Sí, yo sí hablo el inglés que Jonás habla. Y Eso es sí lo... otra cosa que me quiero sentir también conectado con la comunidad latina que se viene aquí a los Estados Unidos a emprender un sueño, que no saben inglés Exacto. y que les valga que ustedes hablen inglés como puedan, como se quieran dar a entender. Yo trato de darles mis clases de inglés y que no les importe si les entienden o no, con señas y todo. Dame. Así es. El chiste es que uno se atreve, ¿verdad? A aprender otro idioma y a ponerlo en práctica y aparte, de verdad, está simpático. y todo es comedia, es como dice Jonathan, es humor negro. Hay mucha gente que sí se lo toma a pecho, pues que sí dice que sí se cree que así nos llevamos a la vida real, pues a gritos y que todo eso sí se la cree la gente. Wow. Hay mucho amor, ¿a poco no? Sí, de que hay mucho amor, hay mucho amor. ¿Dónde? Ay, de que hay mucho coraje, hay mucho coraje también que me hace pasar. A veces terminamos peleados por hacer un video. Oh. Sí, a veces sí, por hacer video. Y yo creo que todos los creadores de contenido pasan eso. Estamos, no sé, primero dialogando qué es lo que va a pasar. Porque haz de cuenta que nuestro contenido literal es lo que nos pasó. Ujú. O sea, Sí, hay veces sí veamos. me llega con la cámara de imprevisto yo en la cocina. Ay. Y sí es cuando sí me agarra más enojado porque él sabe que cuando no se levanta temprano, Nunca. cuando no tiende la cama o algo, sabe que me nunca. hace enojar y me sabe que me hace enmuinar bien feo. Siempre. Entonces, cuando yo de verdad sí estoy enojado, de verdad sí le digo sus cosas, porque se las merece. Ay, Dios. Sí. Pero igual, bueno, los videos yo no me defiendo, pero ya para cámara sí le contesto. Sí. Y a veces ya me Ah, contesta. claro. Ándele, Así ándele. me conté, pues es que como todas las relaciones, como todo, o sea, y luego terminamos peleados, él en la sala y yo en el cuarto. Pero hagan de cuenta que yo soy el que, bueno, ya le grité, ya le dije de cosas y este también ya se enojó y todo, pero yo soy el que como que no puedo durar tanto tiempo enojado. Y él es casi no se enoja, pero Pero se enoja, dura su enojo un buen rato. Y yo No, estoy yo ahí. si pudiera, Ya si él me dejara que me enojara una semana y no le hablo una semana. Ajá. Pero es muy, Pero luego tú vas Tóxico. y como que, oye, Como a los 10 minutos se te baja. yo sé que muchos muchas se van a sentir identificados. Voy con él y le digo. Ah. ¿Estás enojado? Ay, me Ay, no, molesta ni me más. hables. Vete para el cuarto. Ay, no voy para el cuarto. ¿Qué vamos a ver en la televisión? Le digo así literal. Claro. De tanto, pues ya me da ese digo ya. Y es que la verdad, eso es parte de su contenido, que ustedes son muy reales, son muy ustedes. Obviamente, como ya explico, no todo el tiempo es eso, pero a fin de cuentas son una pareja, ¿verdad? Y una pareja que también está emprendiendo un negocio y una pareja que los dos son artistas, son creativos. Entonces, pues, obviamente, pues, como seres humanos, todo así pasa en las parejas, fluyen y... La realidad es que tenemos más expuesta la vida personal que el negocio. Todavía hasta ahorita hay unos que dicen, ay, ¿a poco hacen pelo? Ah, después de... Y nosotros sí, aunque no lo crean, hacemos pelo. ¡Wow! Cabello. ¿Por qué no entonces retomemos lo de la parte laboral de ustedes, verdad? Nos iríamos a la sección de allá y si pudieran a lo mejor platicarnos un poquito más o mostrarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Si cortar, si pintar, etc. A mí me encanta cobrar. Ay, no, pues sí. Vamos para allá. Acá tenemos
pues las licencias, están acá peinecitos, están cepillitos, Pues bueno. todo limpio, aquí hay... Wow, súper ordenado, ¿eh? Estas son cubreorejeras, por si tú no conocías estas. Cubre orejeras. Orejas, sí, porque cuando haces un tinte, mira, ya nada más te la pones aquí y ya ves que luego las orejas te las manchan y te Yo nunca Quedan negras, güey. usaron ahí eso. está, mira. Wow, Cubreorejeras, oye. tienes que tener. ¿Qué más hay allá, Miguel? Pues lo mismo. Tijera, Oh, tijeras. de todo tipo. Tú las tienes cubridores. Aquí hay toalla. Oiga, mira, hasta los espejos tienen temperatura, todo. Qué fancy estos muchachos. Tienen Bluetooth, ahí ponemos música. Wow, Bluetooth. Dios. Y a ver, por ejemplo, Jonas, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cortar el pelo, pintar el pelo? Mira, a mí me gusta todo lo relacionado con la belleza, pero ahorita ya me enfoco más como en hacer color. En color nos Ok. enfocamos más que nada. Hacer color, Extensión. extensiones de cabello. ¡Uy, qué padre! De vez en cuando hago maquillaje. Sí me gusta maquillar, pero no es como... Dura 3 horas. No es como... No, sí me tardo un poquito, me tardo como 1 hora más o menos. Si son maquillajes sencillos, obviamente no me tardo la hora, ¿verdad? Me gusta mucho al momento que lo estoy haciendo porque como que mi mente o sea, me desconecto totalmente. Wow. Pero no es como que me gusta hacerlo cada 8 días o cada... Ok. Te puedo atender, no sé si... Una vez al- Una vez al año cuando te casas. Ajá. Ay. Ándale. No, y me ha tocado, fíjate, que maquillo y corro con la suerte de que me llegan bien hartas citas de maquillaje, porque subo el trabajo de maquillaje, Claro. les gusta y le digo a Miguel, ay, yo no quería trabajar tanto de maquillaje. Sí, pues yo no soy ayuda porque yo el maquillaje. Y es que él lo maquilla. Ok. Y yo soy. Si no, pues es Y que... obligar a aprender a maquillar. Ah, ¿qué ¿sí? me llamas? ¿Qué? No, ¿estás loco? No. Primero, pues que te gusta, que lo disfrutes, ¿verdad? Pero tiene su técnica. Ustedes lo estudiaron, ¿verdad? El color, el corte, todo lo demás. O sea, Sí. wow. No parecemos, ¿verdad? Pero pues ahí. Ah, no parecemos porque... ¿Y por qué no se arreglan el pelo y por qué no? Ni nos digan porque ustedes saben que entre nosotros los estilistas nos deshacemos nuestro cabello, a la clienta no. Pero por ejemplo yo sé que ahorita hay este color cobrizo, yo abajo de este color cobrizo tengo una decoloración. O sea, Ok. y ya si me echo bleach, literalmente adiós cabello. Pero me voy a echar bleach Ah, sí. porque yo me quiero deshacer mi cabello. O sea que si te quedas peloncito no pasa nada. Es el look, es el Ya se estilo. ha quedado pelona. Ah, Me sí. quedé pelón antes. Ajá. Oh, ¿Tienes cuánto? Ya va 15 años haciendo esto. ok. So, él sabe hacer ¿Cuántas todo. veces te has quedado pelón en 15 años? No es cierto. ¿Como 4? Wow. No, como 4 en México fueron varias, aquí varias. Yo siempre se lo he dicho a él. Lo admiro como profesional porque con él he aprendido tantas cosas que honestamente en el área de aquí la mayoría de los salones así se quedan con una sola técnica. Wow. He aprendido muchas técnicas con él y Wow. me sorprende cómo lo que puede hacer, de lo que es capaz. Conocí esas técnicas. Ay, qué bonito que tu pareja también te reconozca y como profesionales, ¿verdad? El Eso hecho le- de que aprenden de ti también. Lo admiro mucho y por eso le dejo Ah. casi todo el trabajo a él. Ah. Él sabe. Ay, y son técnicas que tú ya traías de México. Sí. Ajá, Y además técnicas otras. Y algunas otras acá. Ok. La mayoría son de México. Pero la mayoría son de México. Wow. Y eso, fíjate que mucha gente aquí es lo que busca. Dice, no, es que no me trabajan el pelo como en México. Él sabe. Y yo pues, amigo, no me preguntas, pero yo te voy a contestar. No, a mí lo que me gusta, antes yo hacía mucho cabello de hombre, Ok. pero como que ya no, ya se me traban las manos cuando hago ¿Cómo? esto. ¿Por qué? ¿Por De qué? tanto, de agarrar el pelo se me traba. Pues es que Porque por ya- el calor, el frío, a mí sí me hizo daño. Y él, después de tantos años, no le hace. Pero a mí sí. Como estilistas, ustedes están expuestos a temperaturas, es cierto, que si mucho calor, frío. La espalda, puesta de pie. Ok. Y además, ¿qué pasa con los olores o los Químicos. Los químicos que utilizan también, Sí, hay te unos tienen que estar como protegiendo o como... Mira, algo a base de lo que me acabas de preguntar de ya los 15 años que llevo de experiencia. Si no estás en un buen posicionamiento, Ujú. que yo casi nunca he estado en un buen posicionamiento de espalda, ¿verdad? Ya de hoy en día ya me duele mucho la espalda, que a veces los dedos. Hay a veces con una clienta estamos hasta 8 o 10 horas con una sola clienta. Wow. Parados, empapelando, reaplicando, enjuagando, volviendo a aplicar. O sea, es trabajo. Y luego Claro. el olor. Desde un principio pónganse cubrebocas, o Ujú. pónganse algo así Protege, para por proteger. protegerse, pues. Pero tú sabes que a veces uno le entra por uno y le sale por el otro. Y ahorita sí a mí ya me hace toser mucho lo que es el bleach y todo lo que son tintes y eso, pero Los peróxidos. pero es algo que me dedico, entonces. Sí, me tiene que Ah, sí. mantener. Ok. Se me hace eso algo muy interesante porque como que no se habla mucho de eso, ¿verdad? De qué hay detrás de...
¿Qué sienten ustedes cuando se levanta una cliente? Ven que llega con una energía a lo mejor no muy elevada, pero se va la clienta soñada, sintiéndose soñada y hermosa. ¿Qué sienten? ¿Qué es lo que, verdad? Los dos nos quedamos soñados. Pues La sí. clienta y yo. Ay, La verdad. porque, ¿verdad? Eso es algo muy bonito, ese impacto. Realmente eso ayuda en nuestra autoestima, el verse bien, el sentirse mejor, ¿verdad? Me imagino que tienen clientas, a lo mejor viene alguien que se acaba de divorciar o alguien, qué sé yo. Fíjate que tenemos muchas clientas que a veces las dejamos de ver un buen tiempo y ya sabemos él y yo, ¿sabes qué? Está pasando por algo, se separaron. Justamente llegan esas clientas y dicen, chicos, es que estuve en un rato de depresión porque me separé, porque... Pero ahorita ya me vengo Pusieron los ya me vengo a embellecer, ya vengo a que me hagan mi cabello, ya vengo a que me levanten Ya. el autoestima, Ay, ya qué estoy lista. bonito. Entonces, eso es lo bonito también de eso, porque ya cuando se ven, a lo mejor ven como el sitio de caídas por la separación. No, el chisme de saber qué fue lo que pasó. Eso, por favor, no se tarden tanto. Que no los pueden dejar a ver aquí en el limbo estos muchachos. Ajá, no se pueden dejar en el limbo. Ay. Tienen que darnos todo con ojo de vecino. Vénganse de su pelo y cuéntanos todo. Todo. Pero bueno, como ya saben, esta serie se llama En sus zapatos. No hay nada mejor que uno hacer lo que la otra persona hace para saber lo que se siente y lo que hay detrás de. Entonces, pues con todo respeto y cariño, yo quiero preguntarles si sería posible ponerme en sus zapatos. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Yo me pregunto, ¿quién va a ser la víctima aquí? ¿A quién le voy a hacer algo en el cabello? ¿Quién se va a dejar? Yo. ¡Ah! ¿Qué me dijo? ¡Qué aventado, la verdad! Gracias, Ah, gracias, bien Jonás. aventado. Bueno, vamos, le voy a echar ganas. Vamos a ver qué pasa exactamente. Primero, Chris, te tienes que poner un cubridor. Pásale el cubridor. Ha llegado mi momento de ser estilista. Bienvenidos a mi salón. Mi primer cliente es Jonás, La primera víctima. la primera víctima. A ver, yo me lo pongo él. Tú. Yo, ¿verdad? Es cierto. Mira. Si les piden algo y que tú así de no, se va a ver muy mal esta clienta. Y si a fuerzas quieren, ¿sí se los hacen? Fíjate que yo soy de los que vienes aquí al salón y me dices, ¿qué es lo que me recomiendas dependiendo del tono de mi piel o así? Ok. A ver, a mí no me vengas con eso. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Es que mira, la verdad, a mí me gusta este color. Ok, ¿quieres ese color? Déjame ver si tu cabello me lo permite. Ok. Es que, ¿qué tal si mi marido? Dios. Deja a tu marido a un lado. Es que, ¿qué tal si mi prima me... Y mi mamá y todo. ¿Qué Y... tal si me dicen que no me queda? ¿Qué tal si que digan lo que quieran? Tú si te sientes a gusto, póntelo. Ay, qué bonito ir con un estilista que te dé toda la libertad, la confianza y el apoyo de hacerte lo que se te pegue la gana, ¿verdad? ¿Para qué estar que...? Claro, vienen aquí porque saben que somos profesionales. Obvio. Somos profesionales en el aspecto de, ¿sabes qué? Si te va a quedar esa tonalidad, porque tu cabello nos lo está permitiendo. No por tu tono de piel, no por cómo te veas, no por cómo te gusta. Claro, ya ven. Pero es bonito, ¿verdad? Tener ese apoyo, esa libertad de expresarte, porque inclusive uno se expresa con el cabello, el corte, el color, ¿verdad? Es una forma de expresarnos también. Pues miren, yo aquí encontré esta agüita, es agua, ¿verdad? No vaya a ser ácido y luego que voy a hacer... No. No, el Sí. otro día, ahorita que me dijiste es ácido, no sé qué. Ese lo llené la otra vez de cloro. No era cloro. ¿No era cloro que era? Sí, cierto, era gel sanitizer, pero... ok. ¿Era gel sanitizer? Sí, pero el líquido, pues, del spray. Se me olvidó y que le echo alcohol y digo, que huele tanto alcohol y el cliente... Ahí voy a salir Así que por acá. borracho de aquí. Ay, Dios santo, ya. Pero no creo que no es. Yo nunca he hecho eso. ¿Uso el agua o no la debo de usar? Ustedes díganme, ¿qué hago? Vamos a pasar la máquina. Bueno, ok, entonces lo dejo aquí por lo pronto. Ok. Bueno, me dijiste que te has quedado pelón cuatro veces, ¿verdad? ¿Será la quinta? Te va a meter esa vez. Ay, no, no me metas. Sale por ahí. Entonces, 3. Ok, veamos. 3. Esta. Ujú. Ok, muy bonita esta máquina, miren nada más. A ver si Se funciona. nota que hay calidad en este salón. Ay Dios. Espérenme. Ya, que yo estoy viendo, tiene que aprender sola. Ay. Y veamos. ¿Sirve? Ya aprendió esto, ya se está poniendo seria la cosa A aquí. ver. A ver, ¿quieres como de K-pop? Pues mira. De Antes de eso tienes de Daddy Yankee, ¿de qué te hago? que darle las greñas. Jálale con ganas. Vamos a ver. Ay, es buen maestro. Ni te Y que. mira que Jonás tiene mucho pelo, miren. Ahora, pinche entradota que tienes, Mucho mira. pelo. Ay, Ay, bien. es un recorte esto, ¿no? Como un recorte de puntes o algo así es lo que vamos a hacer, ¿o no? no tan recorte de punta, es como un corte
En México y en nuestros países se llama como tipo casquete regular. Siempre empiezan a... Miguel, pero tú no le enseñaste Fíjate. a poner bien el cubridor. De una vez te digo desde ahorita. Ay, Dios. O sea que todos los pelos se le van a... Por esto. No, algo así. Ujú. Si se te pone morado es porque está muy apretado. No, pero está bien. Ay, Dios. ¿Sí está bien? ¿No te estamos ahorcando aquí? No. Ok. está bien. Esta va a ser la herramienta que se va a usar. ¿Cómo se llama esto? Máquina. Máquina. Y a ver, Pero así no se agarra. no. Ay, ni- Ya lo estoy agarrando. Acá vengo, espérate. ¿Así? No. ¿Cómo se agarra? Así. Así le metes hacia eso. Ah. Ya se va a sentir. Ok. Todo el contorno. Ay, Dios Sin santo. miedo. Bueno, sin miedo al éxito. Veamos. Ay, se murió. Ah, ¡Se acabó la batería! ¿Qué pasó aquí? Ay, espérame, no, ya regresó. Ay, no, ya se murió otra vez. Ay. Ay, usted lo ves. este Miguel. ¿Y qué? ¿Y si usáramos la chiquita qué? ¿O esta es de otra cosa? Esa es la chiquita, es únicamente como para hacer el delineado. Ah, ya. O a menos que quieras Ok. como una doble cero que es pelón. Ok. Miguel, yo estoy viendo que la máquina no está agarrando bien y tú no me estás enseñando bien, ¿eh? Sí. ¿Cómo le hago? Agarra así y agarra. Ay, Dios, oigan, ya le quité este mechón, ya me dio cosa. Ay, Dios, a ver si no lo trasquilo. Tú lo agarras para controlar. Ok, No. muy bien. Y sin miedo le pones así. Ok. Ajá, ¿Ves cómo lo agarras así? Así. ok. Y se mueve Entonces- el zape para que no se vea como... Ok. Ay, Dios, esto está interesante, la verdad. Ok, pues. ¿Y tú qué sientes? ¿No te da nervios, Juana? ¿No estás nerviosilla? No, fíjate Ok. que no. Nomás estoy viendo que no me la pasan tan hasta arriba porque... Ay, Dios, Tú bueno. córtale, sin miedo, no te preocupes. ¿Y aquí también? Sí. Ok. Veamos. Ay. Ay, no sé, creo que ya le eché. No, no hay problema. Oigan, creo que me Lo distrae. un agarras. poco. Ahí va Mira. Miguel ahorita. Ay, no, Jonas, Dios santo, no sé si. De A que ver, aquí acomódame. viene Mike al rescate. Y de qué loco. De aquí yo lo tengo así, ¿no? Ok. Miren, ya ven, aquí se nota la Y bueno, como experiencia. ya los vemos hasta acá, pues subimos los atrás, el de atrás también. Y bueno, como ya nos subimos hasta acá, como ya nos subimos hasta Lo acá. tenemos que componer, ¿verdad? Porque si no. Pero lo pasa así, mira. Ya ves, vas haciendo un circulito a la misma. Ok, un circulito. Entonces, por ejemplo, esto aquí, ¿verdad? Ahí se ve que pasa la máquina. Sin miedo, pégaselo a la cabeza. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo se llama este corte? Tusado. No, tú deténlo, sin miedo. Ajá. Y aquí, que choque hasta aquí. Ok. Eso no ocupas separar la máquina, sino pegar al... ahí. Ok. ¿Cómo se llama este corte? A la Britney Spears. Dale. Algo así, ¿no? Sí. ¿Así? ¿Y nos vamos para acá otra vez o no? ¿Aquí Sí. lo respetamos? ¿O qué onda? Aquí, haces tú por acá. Ajá, ok. ¿Ok? A Y aquí ver, tienes que estar siempre al lado, no de lado. de lado. So, así como estoy yo, tienes que mover la máquina tú así. Y te moviendo así. Ok. Eso es mover así y así en orejilla le das así. Para acá y para acá. Pero sin subirte más la máquina para arriba. O sea, lo agarro otra vez, ¿no? De aquí no te me mueves, Jonas. Y luego así. Oh my gosh. Y así, ¿verdad? Ajá. Ay, oigan. Bueno. Es fácil, ¿verdad? No es fácil. Oigan, es que en serio se ve como que rápido acá esto. Oigan, hasta están platicando en el chisme y todo. Si yo no estoy ni hablando y no me puedo concentrar, aquí estoy viendo como que dan nervios a mí me dan. No, oigan, mis respetos de verdad porque lo que hacen requiere, por supuesto, que estudio, experiencia, talento. De verdad que sí. Pero como he dicho, Esta oreja me está estorbando. La voy a quitar una vez, un pedacito. De una ¿No vez te la molesta, va? con esta. ¿No te molesta que te corte aquí un pedacito de la oreja? No, para nada. Oigan, ¿alguna vez así han cortado poquito o no? Sí. ¿De oreja? Más a los niños. Y como se Pero movió no es como que se corte un cacho, sino como que se da el... Una rajadita. mordida. La rajadita, ajá. Que los niños te mueven mucho, el niño ya no te muevas tanto. Porque ¿A si no, poco? Y eso es gratis, ¿verdad? Eso no lo eso no cobran. te Sí, cobra. cobra extra. Es el pilón. Ah.
Pues miran, estos pelitos no se quieren quitar, oigan, ya no sé cómo hacerle. Eso, para eso usas la otra Eso. después. Y ya aquí le vamos a pasar otra que es más grande. Ok. Ya te subes 2 dedos de aquí en el corte. Ah, ok. Igual alrededor. Igual así, la misma técnica. Ujú. Ay, ay, pensé que me iba. Pensé que me iba yo a cortar algo. No te corta. Dios santo. Y yo la verdad que crecí, o sea, con puras hermanas, pues, o sea, bueno, mi papá, ¿verdad? Pero él siempre usaba tijeras para recortarse el pelo. Entonces, la verdad que, pues, de plano yo no crecí viendo a nadie usar esta maquinita. A eso voy. Es que, oigan, esto está muy raro, esta manera de cortar el pelo, de verdad, es totalmente nueva para mí. Veo muchas tuzadas aquí, muchos, no sé, ¿qué es esto? Pues es acomodarlo. ¿Sí? Sí. Y lo Oh, wow, miren, wow. Miren nada más, vean esto. Wow. A ver, ¿como así? Recuerda que quede parejito el cabello, que no quede levantado. Es que a mí no me queda parejito, esa es la cuestión. O sea, Ya tú lo pasó, ya compones pasó. y yo lo vuelvo a descomponer. Ajá, ándale. La verdad, sí. Y si con las tijeras como que lo, no sé, como que lo degrafiláramos o algo así. Eso sí más o menos he escuchado, ¿no? Porque, miren, la verdad tengo más experiencia con las tijeras. Ah, ya ves, es cierto. Porque yo las he... Bueno, yo las he usado para cortar el pelo a mi perrita. Por eso es que yo tengo más experiencia con las tijeras. A ver. Pero bueno, o ¿Cómo sea... le cortas? A ver. No, pues a ella le hago así. O sea, por ejemplo, si fuera como a hacerle... Ya sé. No, es que a ella le hago un corte un poco raro, diferente. Ay, pobre perro. ¿Cuál es la técnica de agarrar la tijera? Con este y luego El gordito. así. Ujú. ¿En serio? Ajá, porque con este puedes ponerle presión aquí y tienes más control. Los dos. Ay, Dios. ¿Así? Puedo, dice. No puedo, como cuando uno aprende a usar palillos chinos. Yo lo único que quería era hacerle así, mira, así para que se perdiera la raya. ¿No? No. ¿No? Bueno, pues por algo yo no soy estilista, ¿verdad? Pero ahora vivo en carne propia lo que... Ah, no, tú sabías a todo el mundo. Exactamente. Lo puedes agarrar así Oh. y corta lo que sobra. Ah, sí me acuerdo de haber visto eso. ¿Así? Sí. Espérame. Sin tocarlo de acá. Ujú. Dios. Le hago así, ¿no? Ujú. Y luego le meto aquí el dedo. No, así. Así. También puedes así, pero que no toque tanto arriba. Se están riendo de mí, ¿se escucha? ¿Dónde le quieres meter el dedo, pues? Oigan, esto es un video familiar. Dios santo. Por eso tu postura y donde tú estás. Ay, miren, ¿saben qué? Tiene mucho Este es mi estilo de estilista. Déjenme fluir. Una vez, dice. Miren, algo así. ¿Verdad? Y una... Digo, pues no sé, todavía ni te corto, ya están sufriendo por allá. Dijeron que así... Ay, no, ya estoy tocándolo de acá arriba. Así, y luego le hago así, ¿verdad? Y luego ya le hago así, ¿sí o no? Ujú. Algo así, sin cortarme los dedos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Quedó más cortito. Quedó más cortito. Así lo vamos a seguir subiendo y subiendo hasta que... Hasta que ya nada me quede el fleco de frente. Si ves, yo nomás levanto poquito. Poquito. Este dedo es tu soporte. Ok. Y le cortas esto, porque más cortito no lo puedes meter más, porque vas corto. Ah. Ahí le cortas. Sale en esto de aquí, mira. Ok, voy a practicar eso. Ujú. A ver. Siempre con eso. Veamos. Como algo así, No. un poquito, ¿no? Así. Ok. ¿Qué tal? Ahí va. Este exceso aquí también donde está el remolino. Ok. Algo así. ¿Qué tal? Dale del otro. Del otro lado. De aquí ya no me De falta. aquí, de aquí no. Ok. Entonces así Dale lo con el mismo. peine. Ajá, de ese lado a lo mismo que hice yo acá. Así dijimos. No. No.
¿Así? No. No, No. primero vas a marcar, que va a ser así. Ah, ya. Ok, perfecto. Vas. ¿Listo, Jonás? Ahí va. Ahí vamos. Ah, ¿ya ven qué parejita me quedó la línea? Ah, ¿ya ven? Y ahora lo voy a hacer por acá. Ahí está, estamos La cara marcando. de Jordan. Estamos marcando. Ahí está. Ah, muéstrate ya muy ven. bien. Ah, ¿verdad? ¿Y acá qué? Ahí va la oreja, ahí va la oreja. Aquí vas a hacer lo mismo que hiciste acá, que es el modo así. Oh. Pero vas a quitar el oído un poquito, mira. Ajá. Y le das el modo 5. Ay, un poquito. Pues. Ay, sí, yo sí. Y luego aquí quería. para revés, sale así. Ok. No se me mueva. La curvita. ¿Está bien? De maduro ya. ¿Verdad? Miren, aquí vamos. Sí. Mira, ven, no te me muevas. No le presiones tanto porque lo Oh. corta esta. Oh, ok, perdón. Pero está bien, está bien. Ahí está. Y ahora, Ok, vamos a ¿qué te marcarle el quieres? otro lado. ¿Qué te parece? Que desde acá se baje, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es así, ¿no? Oigan, no lo estoy haciendo tan mal. No, va Miren, bien. ahí va. No te asustes, Jonathan. Miren. Ahí me pasé poquito. Y luego ya esto se le quita así. Ahí está. ¿Y qué quieres? ¿Un triángulo aquí? ¿O qué le ¿Es hacemos? cuadrado o redondo? 4. ¿Cuadro? Le dices que se agache Ok, agáchate un y poquito. deténlo ahí porque luego se levanta. Ok, y le vamos a hacer, digamos, yo creo que de aquí lo marcamos. Ándale. ¿Qué tal? Ahí está. Te aléjate y tú ves si está parejo. Está bien. Yo creo que está bien, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. ¿Qué ¿Sí lo tal? ves? Oh, sí. ¿Está bien, verdad que sí? Me gusta ¿Sí te gusta? bien. ¿Sí me contratan? Sí. ¿Sí puedo venir aquí? Ay, Claro. Perfecto. Sí. Claro que sí. Y sacude todo para abajo. Y ya. Y así. Quítale su... Y límpiale aquí. Ajá, ¿con qué le limpio? Con esta toalla. Ah, ok. Ahí. Gracias. No. En la cabeza también. A ver, Mira. ya quedó renovado. ¿Cómo te sientes? ¿Más ligero, más libre? 10 años más. Wow, mira, quedaste de 18 añitos. ¿Cómo la ven? ¿Para haber sido la primera vez? Divino. Te quedó bien. Ay, Dios santo. Venimos que me lo cortes a mí. Ah, bueno, pásale de una vez, siéntate aquí. Ándale. Siéntate que entre más práctica para mí mejor. Ay, guau. Puedes trabajar en los zapatos de uno. No, pues no está, la verdad, para nada sencillo. O sea, Y eso es fácil, el cabello de mujer es más. uff, Es más difícil. no me quiero ni imaginar, la verdad. Wow, no, en serio, mis respetos para los dos y para quien sea que se dedique, ¿verdad?, a ser estilista. Porque pues no es cosa sencilla y se requiere pues mucha precisión, mucha concentración, que yo les digo, yo a todo, ¿verdad? Cuando uno va a los salones de belleza, la gente está como platicando, o sea, a ustedes los vemos como si nada aquí cortando allá, pero wow, o sea, es increíble. Yo creo que ya están acostumbrados a como que a trabajar su cerebro de diferentes maneras, ¿no? Pues como todo, ya que una vez que lo aprendes ya. Sí, no, de verdad mis respetos, muchas gracias chicos, gracias por la confianza, No. Jonás, Sí. yo ya estaba sufriendo, dije, pues ya empezamos, tenemos que terminar esto, pero a ver cómo, pero no está nada mal, ¿No? miren, muchísimas gracias por habernos dado la bienvenida aquí a su salón. Ha sido un placer, de verdad. Además, conocer más de ustedes y me voy sumamente inspirada como emprendedores, como trabajo en equipo, como pareja también. Y les agradezco muchísimo, la verdad. Arriba México, arriba los latinos y gente como Arriba ustedes que... Michoacán. Arriba Michoacán y el Estado de México. Estado de México, Y Sinaloa también, a ver. Todo México. Ya, Claro, Sinaloa. claro. Todos los latinos arriba, no, gracias a ti, Pris, gracias por Por venir a visitarnos. venir a y visitarnos, por venir Tomarte el desde tan tiempo de lejos, conocernos Ay, un poco no. más. por venir, ajá, exactamente, por venirte a tomar el tiempo de conocernos un poquito más.
como dicen, venimos aquí, uno como latino, venimos a emprender, venimos a echarle trabajar. ganas, a imponernos aquí a los United. Entonces, tú latino no estés ahí sentado. Levántate, échale ganas y prospera y emprende. Así es, y la verdad, los invito también, ¿verdad? Los invitamos a que sean ustedes, que sean tan libres como estos muchachos. Es igual, si quieren ser redes sociales, háganlo. Al final de cuentas la gente siempre tiene algo que Sean decir. ustedes, que no les importe lo que digan, no intenten encajar en ningún lado, únicamente van a encajar. Ni a una vez uno mismo luego encaja con un... A veces ni uno mismo se entiende. Sí, ¿verdad? la verdad. Se entiende que le vamos a estar dando a entender a otras personas. No, sean ustedes mismos, sean ustedes aquí. Aquí pues, ya saben, cuando gusten, aquí nosotros nos encontramos y ubicamos en Santa Rosa, California. Así Para es. uno que otro consejito, una que otra tuzadita. Ay, no es ¿cómo cierto. se- Ajá. señor inglés? El salón se llama Luxury Touch Hair Salon. Wow. Así se llama. Se llama Luxury Touch. Y recuerden que también hay más chicas, aparte de nosotros, aquí dentro de las instalaciones, que también son emprendedoras, que también vienen con este sueño americano, con su pequeño negocio, con su pequeña empresa. Entonces, apoyarlas también. Y es lo que estoy tratando como también de inculcarle a todas las chicas que están aquí. Nada de envidias, nada de nada. Porque tú sabes que a veces en establecimientos grandes, que ya hay un contrato, que si ya hay alguien que hace pestañas, ya la de al lado no puede hacer pestañas, que si ya hacen uñas, ya la del otro lado no pueden hacer uñas. Y no, aquí yo siempre les digo, ¿tienes algún problema si hay alguien más que haga lo mismo que tú? Y Ujú. ellas, no. Ah, ok, perfecto. Ah, pues ella tampoco. Está bien. No. Porque para todos Pero- hay, ¿verdad? Ajá, Así todo, y es. eso Es es esa lo que- mentalidad de abundancia. Es lo que queremos, que sea un ambiente sano. Que no haya Sano, como que no haya- chisme, que no hayan ahí chisme, peleándose. Y Y te das eso- cuenta, cada quien en su, Así en su es. mundo, cada quien en su En su pasión, trabajo, enfocado en progresar. trabajo, en progresar, exactamente. Sí, sí, pisar a nadie, eso. Eso es lo bonito. Thank you very much por haberme dejado ponerme in your shoes. Oh, claro. ¿Sí? Pero igual la gente que no nos conoce nos puede encontrar en las redes sociales. Aquí, a ver, porque Así mucha gente es. no Ah, conoce. sí, en nuestras redes sociales, en TikTok estamos como Jonás y Maiken, Instagram estamos como Jonás Yomero Oficial _, y en Facebook como Jonás Yomero Oficial, todo separado. También Perfecto. todas me encuentran como Michael Fam. En todas. Pero ahí les ponemos nuestra vida personal, el trabajo puede que no, pero la vida es más. Nuestro día a día. Pues muchas gracias a ustedes por ver también este episodio. Vienen más, ya hay varios en el canal también, así que los invitamos a que se suscriban al canal. Y pues bueno, se vienen más episodios, se vienen más historias, Más. pues tan maravillosas como estos chicos tan Ay, talentosos, tan emprendedores, tan lindos de verdad de corazón. Y pues bueno, sigan en contacto y ¿Ya es nosotros... estilista? Así es, yo ya tuve mi primera clase de estilismo, así que si quieren, bueno, no, todavía no puedo ofrecer mis servicios de estilista, la verdad. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Ay.